Barrio Mexicano presenta. Hola mis amigos, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarles. Aquí estamos comenzando nuestro programa nocturno de México en 3 puntos. Estamos en las redes sociales, estamos saliendo en este momento a través del Facebook Live, pero también nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram y por supuesto en YouTube. También nos pueden mandar sus mensajes al 961-191-7115. Es el WhatsApp que tenemos aquí en el estudio de México en 3 puntos y nos pueden platicar lo que ustedes gusten. A nosotros nos dará mucho gusto recibir la comunicación con todos ustedes. Tenemos listo el programa de este lunes, así que si me lo permiten vamos a dar paso a la información. Esta semana es muy importante y el foco de atención de México se va a dividir en 2 partes. Primero, el efecto negativo y destructivo que deja el coronavirus en nuestro país. Sin embargo, parece que al presidente no le preocupa tanto lo que está sucediendo aquí en México con el asunto del coronavirus. Estar como el quinto país del mundo con más decesos y entre los 10 con más casos acumulados no es un logro. Es consecuencia de una fallida estrategia gubernamental contra este virus, la pobre respuesta y también pues la indolencia con la que hablan de este tema. Al presidente le ofende que Reforma haya publicado una portada con el dato de que México ha superado, por ejemplo, a Francia y otros países en pérdidas humanas. Es algo ruin, dice López Obrador. A sus voceros, a los medios de comunicación, a la prensa conservadora, que está dedicada solamente a atacarnos. Ese es su propósito principal. Hoy el Reforma habla de que hay más muertos por COVID en México que en Francia. Esa es su nota principal. Pues sí, nada más que la población de España, de Francia, es menor a la de México. En el caso de España, ellos tienen 46 millones de habitantes. Nosotros tenemos 126 millones de habitantes. Si vemos los fallecidos por millón de habitantes, pues en España desgraciadamente han muerto casi 3 más que en México. Por cada uno que ha fallecido en nuestro país, casi han fallecido 3 por COVID en España, pero eso no lo aclaran. Yo hasta ofrezco disculpa al pueblo español y al pueblo francés y a todos, porque esto no podemos estarlo comparando. Sin embargo, el amarillismo del conservadurismo en México, como también en todo el mundo, es muy ruin y es importante pues, aclarar las cosas. Bueno, aclarar, dice el presidente, pero es lo que no han podido hacer. Su principal conejillo de indias al frente del coronavirus, Hugo López-Gatell, ha tratado de justificar el fracaso suyo y de este gobierno ante la pandemia con temas como el de las comorbilidades, el de las tasas de habitantes por cada país, incluso diciendo que por el deterioro en que dejaron al sector salud los gobiernos anteriores, es decir, un pretexto, una excusa detrás de la otra. Es como en el tema económico, por ejemplo, el presidente asegura que vamos bien y que será pronta la recuperación del país. Mientras tanto, un exfuncionario suyo, Carlos Ursúa, quien fuera secretario de Hacienda y renunciara al ver el tipo de presidente con el que estaba trabajando y el tipo de ideas que tenía el presidente, pues él lo dijo claramente en una entrevista con El País. López Obrador no tiene idea de economía.
el futuro no es exactamente muy prometedor que digamos, y las medidas que ha tomado el gobierno para tratar de reactivarla, pues sencillamente no han dado los resultados que se esperan. ¿Y cómo estarán las cosas con la economía? Que en estos días se dio a conocer una nueva medida de austeridad, tal vez la más radical, y esto es que en la Secretaría de Economía se van a retirar computadoras. 3 de cada 4 trabajadores se van a quedar sin compu, a menos que quieran comprar o pagar para usar la que tenían. Tendrían que dar 4,000 pesitos por compu. Y la otra opción es que si quieren su compu, pues que lleven la de su casa para poder trabajar en la oficina. Esto se lo plantearon al presidente en su conferencia mañanera. La reportera le dice: tenemos el documento, la circular que se les hizo llegar a los trabajadores avisándoles esto, y precisamente el presidente habló del tema. Inicialmente, la neta, sí pensamos que era una broma, que era una fake news, pero mejor escuchen la respuesta de López Obrador. Se está llevando a cabo un plan de austeridad republicana, que es un asunto, lo he dicho varias veces, de principio, no administrativo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Pero, presidente, se quedarían sin computadora 3 de cada 4 trabajadores. ¿Cómo los van a poner a trabajar? Primero, no va a suceder eso. Segundo, acuérdense que queremos también que no se queden sin medicinas y sin médicos los enfermos. Acuérdense que queremos que los adultos mayores no se queden sin su pensión. Acuérdense que queremos que los estudiantes pobres no se queden sin sus becas. O sea, tenemos que tener una idea general de las cosas. Un servidor público no puede estar pensando en sí mismo. Pero no es egoísmo, presidente, es para realizar su trabajo. O Sí. ellos tienen que poner 4,000 pesos para... No va a poner nada. Okay. Esto es una exageración. Pero sí se emitió un documento y lo tenemos. O sea, se les dijo... Pero que no sí. se va a aplicar. Okay. Es que a lo mejor la que emitió o el que emitió el documento lo hace para que se desacredite el gobierno. Entonces dice que acordémonos que los niños necesitan sus medicinas, sí, y los niños, o los papás de los niños que tienen cáncer y que no han obtenido las medicinas y que usted se la ha pasado contestándole de groserías, ¿ellos qué? O dice, para poderle dar su pensión a los viejecitos, a las personas ¿no? Los adultos mayores, o sea que para darles a ellos hay que quitarle las computadoras a la Secretaría de Economía, hay que desmantelar prácticamente las instituciones, y esto me recuerda a algún pasaje anterior de López Obrador donde decía: al diablo con sus instituciones. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que dice, hay maneras de que se pueda trabajar, hay que compartir más las herramientas. Además, los grandes héroes de la patria, cuando sucedieron las otras transformaciones, ¿acaso necesitaron computadoras? Dice el presidente. Escuchen. En particular se dio a conocer, se hizo público, está en las redes y no ocultamos nada. Entonces siempre pues va a haber resistencias a todos estos cambios, pero no debemos ensimismarnos. Nosotros somos siervos de la nación, como decía Morelos, servidores públicos. No estemos pensando de manera egoísta, en forma individualista. ¿Qué voy a hacer? Imagínense lo que hacían los que lucharon en otros tiempos por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la soberanía. ¿Qué estaban esperando? ¿Que tuvieran sus computadoras para luchar, para transformar? Yo creo que son instrumentos y que son importantes, pero no es eso. Pero ¿cómo sería su trabajo, presidente, en estos tiempos cuando todos utilizamos una computadora? Pues ¿Se la van a tener hay que manera, compartir? hay forma de resolverlo.
si lo que sobraban eran computadoras. ¿Cuál propone el presidente de la República para que El que los trabajadores se compartan más los instrumentos de trabajo? Bueno, el presidente habla de austeridad, pero no hay que olvidar que esas computadoras de las que está hablando son las computadoras que tienen los registros de toda esta derrumbe económico que está viviendo nuestro país. Hay muchos datos relevantes en esas computadoras que quizás al presidente no le conviene tanto dar a conocer. ¿Por qué? Porque en esas computadoras, en esos registros está la muestra clara del fracaso absoluto que está teniendo el gobierno de López Obrador en el manejo de esta pandemia, en el manejo de la economía, que ojo, no, la economía no se puso mal con la pandemia, la economía ya venía mal, la pandemia simplemente la terminó de poner en aprietos, ¿ok? Entonces, lo que pasa con López Obrador, si ya no tiene esas computadoras, si ya no están esos registros, pues le será muy fácil decir que todo va muy bien, que todo está muy próspero, que su gobierno está avanzando ¿no? y hacia el frente. Y no nos olvidemos que hace poco dijo también que estaba buscando la manera de crear una nueva fórmula para medir el bienestar y la riqueza y todo eso, el bienestar sobre todo. Entonces, aguas, aguas, donde vayan quitando las computadoras, las herramientas, quieren dejar a la Secretaría de Economía a puro lápiz, a puro papel, papel carbón, ábaco y así, a mano todo, ¿no? Donde no haya manera de guardar los registros, no hay una manera más eficiente de llevar el control de la economía. En fin, así está pasando las cosas y mañana vamos a platicar de la otra parte que va a atrapar la atención en esta semana, que es ni más ni menos que la visita de López Obrador a Donald Trump. Mañana mañana vuela el presidente hacia los Estados Unidos y ya está que no se puede esperar de las ansias que tiene de ir a visitar a Donald Trump y de engordarle el caldo rumbo a las elecciones de noviembre. Pero bueno, así cerramos este primer bloque, mis amigos, aquí en México en 3 puntos. Nos vamos a un corte, manden sus mensajes, regresamos en un momento con todo lo que tiene que ver con la salud. Esto es lo que los especialistas, los biólogos, le llaman cobertura vegetal. Camina usted bajo la sombrita, reduce la temperatura, sirve para nido de las aves, atrapa el polvo, disminuye el sonido. Piense en esto antes de talar un árbol. Denuncia Ciudadana. Envíanos tus fotografías o videos a nuestro mensajero WhatsApp 961-191-7115 o escríbenos en Facebook en México en 3 puntos. Denuncia Ciudadana. En una ciudad en desarrollo, la mejor forma de invertir tu dinero es convertirte en dueño de tu propio negocio. Inversiones Inteligentes te ofrece de forma segura tu participación en empresas y marcas exitosas con un plan completo de desarrollo y garantía sobre tu inversión. Llámanos.
México en 3 puntos. Recuerden comunicarse con nosotros. El WhatsApp que tenemos aquí en el estudio es el 961-191-7115. Ahí nos pueden enviar sus mensajes, quejas, sugerencias, denuncias, comentarios, lo que ustedes, saludos, lo que ustedes quieran, ¿ok? Y también, por supuesto, nos pueden comentar aquí en la transmisión que estamos haciendo en Facebook Live. De igual manera, nos pueden escribir a Twitter, en Instagram, y nos pueden ver también en YouTube. Así que estamos en todos lados para que nos sigan. México en 3 puntos. Y ahora vamos con el segundo tema de la noche, que tiene que ver con la salud y con el coronavirus en el estado de Chiapas. Vamos a repasar los datos presentados por la Secretaría de Salud en este día, que por cierto ya no hay conferencias de prensa, ahora simplemente presentan datos y ya, ¿ok? Porque se supone el secretario de Salud está coordinando todo lo que tiene que ver con las brigadas que están recorriendo casa por casa en Tuxtla Gutiérrez buscando casos de coronavirus. Pero bueno, vamos con los números. Se presentaron 46 casos nuevos y 5 decesos en las últimas horas, de tal manera que Chiapas tiene 4.358 casos acumulados y 327 defunciones por coronavirus. Esto es en el ámbito meramente estatal, lo que dice la Secretaría de Salud del Estado, ¿ok? Les digo cómo está la repartición de casos por municipio. Tapachula tiene 17, Tuxtla 13, Comitán y San Cristóbal tienen 3 cada uno, Unión Juárez tiene 2, Arriaga, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Cozocuautla, Pijijiapan, Socoltenango, Tzimol y Venustiano Carranza tienen un caso cada uno. Son 28 hombres y 18 mujeres. Entonces son 4.358 casos acumulados y 327 defunciones. Pero ahora les presento los datos de la Secretaría de Salud Federal acerca de Chiapas. Y es que mientras aquí decimos 4.358 casos, en la nacional dice 4.959. Mientras a nivel estado decimos 327 defunciones, a nivel federal decimos 666 defunciones. A nivel federal dice 2.228 negativos acumulados, hay 625 casos acumulados sospechosos, hay 2.963 recuperados y 325 activos. Estos son los datos, insisto, a nivel estatal, el reporte que da la Secretaría de Salud y también los datos de Chiapas presentados por la Secretaría de Salud Federal. Ahora nos pasamos, pero al tema de nacionales. Y les quiero comentar en qué situaciones que nos encontramos. Hemos llegado a 261.750 casos acumulados al día de hoy, y de igual manera hemos llegado a 31.119 defunciones. 31.119 defunciones. Los números siguen creciendo, siguen incrementando desafortunadamente en nuestro país. Y por ello es que se ha tenido que regresar al semáforo epidemiológico en color rojo. Por ejemplo, en el caso de Chiapas, así es, nos encontramos en este momento, hoy iniciando este nuevo semáforo. Duró una semanita duró el gusto de pasar al semáforo en color naranja. Y pues ya regresamos al color rojo. ¿Por qué? Pues porque sigue muy activa la pandemia. De esta manera, les digo, 261.750 casos y 31.119, 4.902 casos nuevos registrados en estas 24 horas y 480 defunciones también en este lapso, de tal manera que México ya está en quinto lugar con esta cifra de 31.119, Italia está en cuarto con 34.869, Reino Unido está en tercero con 44.321, Brasil es segundo con 65.487 y Estados Unidos tiene 130.277 decesos. Ahora vamos a escuchar algo de lo que dice el doctor Hugo López-Gatell acerca de esta pandemia del coronavirus.
Veamos cómo está aquí la situación de los países europeos. Están pintados en color azul sus curvas epidémicas. La interpretación de las curvas es la misma que hemos estado comentando por 128 sesiones. Aquí son días transcurridos y aquí es cuántos casos por millón de habitante se presentaron, por millón de habitante. ¿Qué permite esto? Comparar equilibradamente países que tienen población diferente. No se pueden comparar países que tienen poblaciones diferentes. Ya puse el ejemplo con Italia, 60 millones de habitantes, México 128. Bueno, pues ahí escuchamos al doctor López-Gatell y ya repasamos también los números del COVID-19 a nivel federal, a nivel estatal y también los datos que tienen a nivel federal, pero del estado de Chiapas. Cerramos este bloque de salud aquí en México en 3 puntos, hacemos un corte. Ok, vamos a seguir platicando de este tema del coronavirus. Decíamos acerca de los casos, también México ya se encuentra en primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, octavo lugar de casos acumulados a nivel mundial. De los 11.590.195 casos acumulados de COVID a nivel mundial, México tiene 261.750. Estados Unidos es el primer lugar con 2.935.008 contagios acumulados. Brasil tiene 1.623.284. India tiene 697.413. Rusia tiene 686.777, Perú tiene 305.703, Chile 298.557 y Reino Unido tiene 287.290 y de ahí viene México con 261.750. Son los números del coronavirus. Saludos a Constanza Andrino que nos dice saludos a todo el equipo de México en 3 puntos. Saludos a ti también, Constanza, gracias por vernos. Ustedes también recuerden que todas las noches a eso de las 9:30 nos podrán encontrar aquí en las redes sociales, en Facebook, transmitiendo pues este programa de noticias, ¿no? Una especie de resumen que les llevamos con temas interesantes que se presentan a lo largo del día, por supuesto el seguimiento del tema de coronavirus y mucho más. Recuerden enviarnos sus mensajes 961-191-7115 y por supuesto contactarnos en las redes sociales. Ahora nos vamos al siguiente asunto que tenemos para platicar y pues vamos a cambiar de tema y vamos a seguir hablando de la cuarta transformación y de una de las empresas consentidas del presidente López Obrador y dirigida por su casi compadre, su carnal del alma, el incontrovertible, el hombre de excesiva honestidad y austeridad, ni más ni menos que Manuel Bartlett. Al presidente le parece que la Comisión Federal de Electricidad todavía puede recuperarse de ser una empresa al borde de la quiebra, igual que Pemex. Y también igual que Pemex, la CFE es protegida por AMLO, pues insisto, la considera todavía redituable. El problema es que si las cosas ya eran difíciles desde antes de empezar la cuarta transformación, lo son más ahora gracias a la pandemia del coronavirus y a toda la situación que está pasando en nuestro país. Escuchen por qué. La propia Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que al corte del primer trimestre de este año registró pérdidas financieras por 121.799 millones de pesos. Si comparamos esta cifra con lo que obtuvo la comisión en el primer trimestre del 2019, nos damos cuenta que en aquel entonces perdió 12.709 millones de pesos. Eso significa que la pérdida de este año, comparada con la del anterior, es de 858% mayor en 2020, en el primer trimestre de 2020 que en el primer trimestre de 2019. 858% mayor es la pérdida que vivió la Comisión Federal de Electricidad en este primer trimestre. Eso sí, los ingresos aumentaron del mismo periodo del año pasado al de este y esta alza fue de 2.7%, equivalentes a 125.165 millones de pesos. Pero, por si fuera poco, desde Londres llegó una noticia igual de mala para la CFE. Resulta que una corte internacional ordena a la comisión realizar un pago de $200 millones
a las empresas que estaban listas para construir la obra de la presa Chicoacén 2. En esa zona hubo protestas, manifestaciones, resistencia a la construcción de la presa y en parte por eso pues no continuaron los trabajos, quedaron suspendidos allá por 2017, por lo que la CFE debe indemnizar a estas empresas y ante ello dice la comisión que va a buscar impugnar esta decisión. Pero no es todo, también la comisión es manejada por Manuel Bartlett, quien es férreo priista de toda la vida, encargado del fraude electoral del 88 y ahora también señalado de poseer una riqueza prácticamente inexplicable. Y como colofón, un administrador que no da resultados para la paraestatal. Por cierto, hasta hace 9 meses, don Manuel Bartlett decía sentirse muy orgulloso de su desempeño y de su honorabilidad. Escúchenlo. Que he estado al servicio de México durante muchos años y estoy muy orgulloso de mi desempeño y mi honorabilidad está por encima de cualquier manejo publicitario o de cualquier campaña y seguiremos trabajando con toda intensidad en bien de México. Y bueno, para cerrar les cuento, aunque no tiene que ver directamente con la CFE, sí tiene que ver con el hijo de Manuel Bartlett. Esto porque la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a la empresa de León Bartlett por 27 meses al encontrarla responsable de haber vendido ventiladores al IMSS de Hidalgo. ¿Se acuerdan de este tema que hubo con el IMSS de Hidalgo? Que mandaron a comprar unos ventiladores y que Zoé Robledo salió a decir que los habían comprado con los hijos de Manuel Bartlett por la urgencia de adquirirlos, y cuando los tuvieron ahí se dieron cuenta que ni servían, que estaban viejos, inservibles y que no cumplían evidentemente con las características requeridas, ¿verdad?, para el caso. Entonces la Secretaría de la Función Pública le está aplicando esta sanción a la empresa del hijo de Manuel Bartlett, ¿no? Estos ventiladores no servían ni cumplían con las especificaciones y encima de todo los vendió a un precio más caro de lo normal. O sea, no servían y los vende más caros. Pues es la honestidad, ¿verdad? Más que nada, es el ejemplo de la transparencia y la honestidad. En un comunicado, la Secretaría de la Función Pública dice que son 2 inhabilitaciones, una por 24 y otra por 27 meses. Además que deberá pagar 2 multas que juntas hacen un acumulado de 2 millones de pesos. Les voy a decir exactamente los puntos que dice la Secretaría de la Función Pública por los cuales está sancionando a la empresa de Manuelito, no de Leoncito Bartlett. Primero, el precio ofrecido por la empresa estuvo fuera del rango del mercado. Esto quedó demostrado por la compra en el mismo momento de equipos similares a otra empresa por un precio mucho menor, así como por el costo de los equipos adquiridos recientemente por la Cancillería y otras entidades del gobierno federal. O sea, eran los más caros del mercado y también los más chafas, o sea, muy a lo Bartlett, pues. El otro punto, la supuesta urgencia para adquirir los ventiladores en el IMSS de Hidalgo no tuvo sustento durante las fechas de la contratación. De hecho, los equipos jamás fueron utilizados en la entidad, así que la justificación de entrega inmediata resultó insostenible. Esa versión la dio Zoé Robledo, ¿se acuerdan de eso? La empresa, dice, proporcionó información falsa con respecto a la supuesta disponibilidad inmediata de los equipos adjudicados. Los equipos se entregaron tarde, en abierto incumplimiento de las bases de adjudicación y desmintiendo de nuevo la supuesta urgencia. Y por último, ni uno solo de los 20 equipos entregados cumplió con las especificaciones técnicas contratadas. Se entregaron equipos viejos, usados y en mal estado. 11 estaban rotos y totalmente inservibles, tal y como ahora lo reconoce el propio IMSS. Eso es lo que dice la Secretaría de la Función Pública, que bueno, pues si de verdad, ahí sí hay que decirlo, si está poniéndose a trabajar, si detectó todas estas fallas, pues qué bueno que lo dé a conocer. Por parte del IMSS, pues a mí me queda muy grabado la cadenita de justificaciones que salió a presentar Zoé Robledo para que al final, miren, donde escupió para arriba, ahorita le acaba de caer todo en la cara al mismísimo Zoé Robledo. Y pues bueno, así está el tema. La Comisión Federal de Electricidad no se ve por dónde, con todo este endeudamiento que tiene, con toda la pérdida que ha presentado en el primer trimestre de este año, que todavía no era la etapa más cruda y más crítica de la pandemia.
El segundo trimestre de este año ha sido la parte más crítica de la pandemia y faltará ver cómo le fue a la Comisión y cómo le fue a México en este periodo de tiempo. Nosotros, amigos, hemos llegado a la conclusión de nuestro programa de México en 3 puntos. Dice por acá, segundo Alejandro Nájera Aquino, pobre CFE, si no te dejan pasar una, te aumentan el precio de tu recibo y muchas más. Pues sí, hace poco veía una publicación de gente que aquí en Tuxtla Gutiérrez estaba haciendo fila afuera de la CFE para ir a reclamar por unos costos que le estaban aplicando en sus recibos, que decían, oiga, está bien que pierdan tanto dinero, pero pues no nos lo roben a nosotros, ¿no? Y sin contar todavía las deficiencias del servicio, en fin, muchas cosas que todavía tiene pendiente la Comisión Federal. En fin, con esto llegamos al final de México en 3 puntos, queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que todos los días de lunes a viernes nos encuentran aquí mismo en las redes sociales, en Facebook, a partir de las 9, entre 9 y 9 y media de la noche, aquí nos encontrarán. Vamos a plantear diversos temas para todos ustedes. Y pues así como Constanza, así como segundo Alejandro, también ustedes escríbanos, participen, coméntenos, que nos dará mucho gusto recibir su comunicación. Yo ya me voy, pero antes quiero agradecer a todo este enorme equipo. No cabemos aquí de tantos que somos. Gracias, muchachos. Por allá, todos los que están hasta allá atrás. A todos, gracias. A Fernando Mago, gracias en la producción, carnal, como siempre, un placer. Y bueno, yo soy Oscar Aquino, ya nos vamos, cuídense mucho. Recuerden que seguimos en semáforo rojo, que el nivel de riesgo es muy elevado, está a lo máximo en este momento. Entonces, por favor, cuídense mucho, quédense en casa, lávense las manos, lávense la cara. Y pues mañana nos encontramos, recuerden, a las 6 de la mañana en Máxima 96.9 con el matutino a partir de las 6 de la mañana. Y por la noche a las 9 nos vemos aquí otra vez frente a la Cámara de México en 3 puntos. Yo ya me voy, así que adiós. Barrio Mexicano presenta. Esto es lo que los especialistas, los biólogos, le llaman cobertura vegetal. Camina usted bajo la sombrita, reduce la temperatura, sirve para nido de las aves, atrapa el polvo, disminuye el sonido. Piense en esto antes de talar un árbol. Denuncia ciudadana. Envíanos tus fotografías o videos a nuestro mensajero WhatsApp 961-191-7115 o escríbenos en Facebook en México en 3 puntos. Denuncia ciudadana. En una ciudad en desarrollo, la mejor forma de invertir tu dinero es convertirte en dueño de tu propio negocio. Inversiones Inteligentes te ofrece de forma segura tu participación en empresas y marcas exitosas con un plan completo de desarrollo y garantía sobre tu inversión. Llámanos.